Cancillería, el gobierno del Ecuador ha revisado, conforme a derecho, la concesión y los tratados internacionales que regulan en el país. Por eso el canciller del Ecuador, José Valencia, confirmó la mañana de este jueves 9 de enero que los asambleístas por la Revolución Ciudadana que se encontraban asilados en la Embajada Mexicana en Quito, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri, Soledad Buendía y Luis Molina, salieron de Ecuador rumbo a Ciudad de México. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el exministro de Gobierno y también ex embajador en Inglaterra, Mauricio Gándara. Qué gusto tenerlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí, a las órdenes. Como yo justamente le decía hace un momento, según la Cancillería, el gobierno del Ecuador ha revisado conforme a derecho la concesión y los tratados internacionales que regulan. El gobierno está seguro de que la conspiración para atentar contra la democracia y los hechos violentos de octubre van a ser sancionados por la justicia y sus responsables serán sancionados siguiendo el debido proceso. Es lo que aclaró el gobierno para avisar que estas personas pues ya podían salir de la embajada justamente con permiso y con ayuda y salir con un salvoconducto y salir hacia México. Sin embargo, considerando que sobre los 4 legisladores no existía un proceso judicial o una orden de captura, ¿qué argumentos se pueden poner justamente para que se les dé una asilo y otra para que el Ecuador permita su salida con un salvoconducto? En esta materia, porque esta institución del asilo es muy particular en América Latina, por la cantidad de dictadores que habían en todas partes y le cogían lo podían encerrar, martirizar, ¿no es cierto? Entonces se ha vuelto común en la región. Claro, entonces hay varios tratados y hasta que el último se hizo en Caracas para regular esto. Entonces ese es para nuestro sistema, porque en los países más organizados, llamémosles así, hay buenos tribunales, ¿no es cierto?, de justicia, entonces uno puede recurrir a esos tribunales. Entonces, por la falta de garantías es que se creó esta institución. Y es derecho absoluto del país, de la embajada, el recibir o no. Entonces, le concede el asilo o no le concede. Y no tiene que dar ninguna justificación al gobierno ante el cual está acreditado y no le tiene que dar ninguna explicación, no le dice que no ha cometido ningún delito, ni que se ha cometido nada. Si decide darle el asilo, no le da, pide el salvoconducto y hay que darle no tiene que dar ninguna justificación. No. Pero en ese caso, entonces, también según entonces los tratados internacionales, Ecuador tiene la obligación de darles ese salvoconducto para que puedan salir no puede objetar protegidos por ese gobierno. Generalmente, cada caso es cada caso. Pero diga usted, cuando vivíamos tantas veces en tiempos de dictaduras militares o cosas por el estilo aquí en el Ecuador, pues entonces eran personas que estaban combatiendo a la dictadura militar, a los triunviratos, al dictador, esas cuestiones, y lograban entrar a una embajada. Tenían que darles pataleen o no pataleen. Pero ahora, en el Ecuador no vivimos una dictadura. Ellos alegan sí ser perseguidos, sin embargo, ¿no? Los que se fueron a México alegan haber sido perseguidos durante el paro, cosa que no se vio tampoco que se los persiguiera a ellos específicamente. Pero es indiferente, digamos, es indiferente. O sea, ellos están en su derecho de pedir. Yo lo estaba hasta exagerando, que aún en tiempos de dictadura ocurría esto. Hay el caso célebre, tal vez el más importante de nuestras legiones en Latinoamérica, del famoso Haya de la Torre, que era un revolucionario y llegó a presidente brevemente o alguna cosa así, no recuerdo con exactitud, pero el caso de él sí es célebre porque él es el fundador del APRA, con el que llegó años más tarde Alan García, ¿sí? Pero esto le estoy hablando de los años 50, cuando él se asiló en la Embajada de Colombia, porque el dictador de allá, el general Odría, si lo coge,
con tijerita le va cortando, ¿no es cierto? Esa era la... Y no le da... Colombia la recibió y haya de decir al general Odría, no le daba el salvoconducto. Entonces ahí hay un caso en que se ha desarrollado tanto el derecho internacional sobre el asunto, tantas cortes y cosas que han conocido el caso, y Colombia se mantuvo muy bravamente en la defensa de Haya de la Torre, que pasó como unos 5 años dentro de la embajada. Dentro de la embajada, sin que le den el salvoconducto. ¿Cierto? Pero ese caso no es el normal ni el que se debería seguir. En todo caso, está clarísimo cuál es el concepto del asilo. Es decir, cualquier persona tiene derecho a pedir asilo por sentirse perseguida, puede acercarse a una embajada si la embajada decide abrirle las puertas y protegerlo, digamos, de esa supuesta persecución. Entonces, el país en el que está no puede tocarlo. Simplemente tiene que aceptar la decisión de esa embajada, que es acreditada en el país y que tiene sus derechos, pero también el país se ve obligado en hacer lo que la embajada diga con ellos. Lo que le pide el salvoconducto y tiene que darlo. Está clarísimo. Pero ahora, si el gobierno conoce que los asambleístas fueron partícipes de un presunto golpe de Estado en octubre, cuando fueron las manifestaciones, ¿por qué supuestamente ahí usted dice, tenía que dejarle salir, así piense que habían cometido un delito? Obviamente ninguno tiene una sentencia, ni ninguno tiene ningún problema judicial. Podían irse por sus propios pies al aeropuerto, tomar un avión e irse. Pero lo hicieron de esta manera. Ahora, lo que yo digo es, hay un problema porque si ellos tenían una vinculación con el paro, si a ellos se les iba a acusar de algo, se está filtrando información importante de la policía que estaba analizando la situación del paro, porque ellos incluso entraron a la embajada antes de que el paro concluya. Claro. Mira, yo digo ya, y lo he puesto en alguno de mis artículos, he dicho, como no había, usted hizo mención de que no tenían orden de nada, no había ninguna fuerza que se haya acercado a tratar de detenerlos, peor una orden judicial, no, nada. Por eso digo yo que en cierta manera ellos hacían una confesión de culpa, pues, porque si se fueron a refugiar es porque sentían que habían hecho algo que mejor me corro, ¿no? Bien dicen que quien nada debe, nada teme, ¿no? Claro, entonces en este caso sí. Hay otros que incluso están en procesos judiciales y que están aquí en el país, incluso algunos que fueron detenidos y que luego los soltaron y que están enfrentando el juicio. ¿Eso no sería lo más lógico, digo yo? Así sería. Yo he dicho, no son de mis simpatías, pero yo había dicho, claro, aquí resulta que por lo que no tenemos instituciones judiciales tan sólidas, tan alteradas, porque en el pasado sí existieron cortes respetables, entonces estamos con todo estropeado, ¿no es cierto? Entonces, por eso decía yo que había una cierta exageración, porque en el caso de uno de ellos se presentó y le detienen, digamos. Y le detienen, no le dejan salir. ¿Cuándo le podían decir, a usted sí le damos una medida cautelar por distinta? Presentarse, ¿no? Claro, por presentarse, porque no estoy corriendo, ¿cierto? Así es, no está huyendo. Y ese fue su argumento incluso, claro, ¿no? Cuando estaba detenido. Y con toda la razón, ¿no es cierto? Si me presento, entonces no hay que presentarse, ¿no es cierto? Como usted dice, las instituciones están un poquito deterioradas y sobre todo la justicia, y eso nos preocupa a todos. Del lado que estés, nos preocupa, nos debe preocupar. Así tiene que ser. Así es, doctor. ¿Y cómo hacemos para garantizar, o cómo hace el país para garantizar? Porque en este caso, bueno, ellos todavía no tienen ninguna sentencia, no tienen ningún juicio, no tienen nada, pero en caso de que las investigaciones sigan su curso y que se determine que sí, que estas 3 personas que estaban dentro de la Embajada de México y que obtuvieron el asilo mexicano y que se fueron al otro país, resulta que sí estaban involucradas, que la justicia dice y determina que sí tenían un grado de responsabilidad dentro de los desmanes que se ocasionaron en las manifestaciones en el país. ¿Cómo garantizamos que no haya impunidad? Sobre todo recordando que la justicia ecuatoriana no ha podido extraditar a ninguno de los implicados en casos de corrupción. Hablamos Rafael Correa, Ramiro González o Vinicio Alvarado. Es decir, si se prueba que en algún caso, pues el delito de rebelión contra estas personas, contra Gabriela Rivadeneira, por ejemplo, ¿cómo evitamos que quede en la impunidad si ya están fuera? El único recurso que tiene el Ecuador, el país, en cualquier país, pero en este caso el Ecuador, es
solicitar la extradición. Claro, de acuerdo a los procedimientos, a las cosas, depende del país, de la legislación también del otro país, pero tiene que pedir la extradición. Y le voy a decir que de lo que yo he visto en los pocos años que tengo. En su experiencia, pocos años, pero mucha experiencia. Sí. Gracias, Giselle. Entonces, es que mandan los papeles los documentos de la extradición. He visto montones de casos. Mandan incompletos de adrede. Bueno, es lo que dice Perú, ¿no? Que justamente no se pueden llevar a González porque estaba mal hecha el trámite de la extradición. No conozco el caso, pero en general he visto. Entonces, mandan mal traducidos, saltadas las páginas. Pero lo hacen a propósito, dice usted, no porque no sepan. A propósito, pues. Claro, mal hechas. La gran mayoría de los casos han sido mal hechas porque... ¿Qué sería? Pues le pasarían plata al secretario a que mande mal hecho, alguna cuestión así, ¿no? Pero es decir, no quieren que regresen, ¿no? No quieren que regresen. Parece que los corruptos, la gente aquí no quiere que regresen los corruptos. Pero, bueno, eso es veamos si es que son no o no son corruptos, que no quieran regresar, ¿no es cierto? Pero lo malo es que no hay confianza en nuestras instituciones. Ese es el mayor problema. Fracasan casi todas las solicitudes de extradición. Pero fracasan todas no confiamos tampoco en el Ecuador, los últimos casos de gente que está acusada de algún delito de corrupción, como lo he dicho, no han podido traerlos al país para que estén presentes en sus juicios. Como decía, hay varios, tenemos algunos, pero preocupa creo que la ciudadanía, sobre todo, qué va a pasar con estos acontecimientos que vivimos y que nos aterrorizaron a los ecuatorianos durante las protestas. Tienen que haber sanciones. El gobierno dice, sí, vamos a hacer que las cosas se hagan bajo la ley. Es decir, dejemos que la justicia actúe y que la justicia determine, lo que está muy bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando alguien que se esconde en una embajada, le dan el salvoconducto, se va y el juicio continúa? Tenemos tantos fuera que quisiéramos que estén aquí enfrentando un juicio, porque creo que eso también, seguramente es muy posible que también sean inocentes, pero ¿por qué no están aquí enfrentando el juicio? Tienen que demostrarlo aquí. Vuelvo al mismo punto. Es tan poca la confianza que existe que aún inclusive una persona inocente puede decir: regreso y como están mis enemigos en el poder, en las cuestiones, no vuelvo a salir, pues no me vuelven a dejar salir, digamos, ¿no? Pero en todo caso, los trámites tienen que hacerse debidamente y debería sancionarse a quien no ha enviado, a los funcionarios que no han enviado cumpliendo con los requisitos debidos, ¿no? Así es. Bueno, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y gracias por aclararnos el tema en cuestiones diplomáticas sobre esta salida de los funcionarios que se asilaron en la embajada mexicana, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri, Soledad Buendía y Luis Molina, que ya salieron rumbo a la Ciudad de México. Agradecemos muchísimo al exministro de Gobierno, Mauricio Gándara, por habernos acompañado. Gracias, doctor. Yo encantado de estar en esta entrevista en esta radio con usted. Muchísimas gracias. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.